La brisa fresca de la tarde acariciaba las calles empedradas de Lancaster, mientras Claremont Everhollow caminaba con pasos elegantes hacia la boutique de sombreros de la señora Pemberton. El sol de septiembre bañaba las fachadas de piedra con una luz dorada que hacía brillar los escaparates de las tiendas del centro. Claremont llevaba un vestido de satén color marfil que susurraba con cada movimiento, y su cabello castaño oscuro estaba recogido en un peinado sencillo pero refinado que enmarcaba su rostro ovalado y sus ojos color avellana. Había pasado casi un año desde que finalmente había cerrado aquel capítulo doloroso de su vida, un año desde que había recuperado su libertad y su dignidad después de un matrimonio que nunca debió existir. 365 días de reconstruirse a sí misma, de aprender a caminar de nuevo, sin el peso de las críticas constantes, sin la sensación perpetua de no ser suficiente para alguien que, en retrospectiva, nunca había merecido ni un ápice de su devoción. Las calles de Lancaster bullían con la actividad típica de una tarde otoñal. Comerciantes pregonaban sus mercancías, carruajes circulaban por las avenidas principales y las damas de la sociedad paseaban en grupos pequeños, deteniéndose frente a los escaparates más elegantes. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a cuero de las talabarterías y el perfume dulce que emanaba de las confiterías. Claremont había aprendido a apreciar estos momentos de normalidad cotidiana. Durante su matrimonio con Edmund Thornfield, cada salida había sido calculada, cada palabra medida, cada gesto supervisado. Él había tenido opiniones sobre todo: cómo debía vestirse, con quién debía hablar, incluso cómo debía sonreír. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno, suficientemente elegante, suficientemente digno del apellido Thornfield. Señora Everhollow, qué gusto verla, saludó la señora Pemberton con una sonrisa cálida cuando Claremont cruzó el umbral de la boutique. Tengo justo lo que buscaba. Un sombrero que llegó esta mañana desde Londres, perfecto para la temporada de otoño. La tienda de la señora Pemberton era un refugio de elegancia discreta. Las paredes estaban forradas con estanterías que exhibían creaciones elaboradas con plumas de avestruz, cintas de seda importadas y flores de tela que parecían recién cortadas. La luz entraba por amplios ventanales que daban a la calle principal, iluminando el interior con un resplandor suave que hacía que cada sombrero pareciera una obra de arte. Señora Pemberton, siempre tan considerada, respondió Claremont con genuino afecto. Confío plenamente en su criterio. La modista era una mujer de mediana edad, con hebras plateadas que comenzaban a asomarse en su cabello castaño oscuro. Había sido una de las pocas personas en Lancaster que había tratado a Claremont con la misma amabilidad antes, durante y después de su matrimonio. No había juicios en sus ojos, no había preguntas incómodas sobre por qué su matrimonio había fracasado. Solo una comprensión silenciosa y un respeto que Claremont valoraba inmensamente. «Este es precioso», comentó Claremont, tocando con delicadeza las plumas color verde musgo de un elegante sombrero de ala ancha. «Los detalles son exquisitos». Se acercó al espejo de cuerpo completo que ocupaba una esquina de la tienda y se colocó el sombrero con cuidado. El color hacía que sus ojos brillaran con un tono más dorado, y el diseño complementaba perfectamente la línea de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, cuando se miraba al espejo, no escuchaba la voz de Edmund criticando cada detalle de su apariencia. «Le queda espléndido, señora Everhollow», afirmó la señora Pemberton, ajustando ligeramente el ángulo del sombrero. «Ese tono realza el color de sus ojos de manera extraordinaria». La campanilla de la puerta sonó detrás de ella, señalando la entrada de otro cliente. Claremont no se giró de inmediato, demasiado concentrada en examinar los detalles del bordado que adornaba la cinta del sombrero. Era un patrón delicado de hojas entrelazadas, cada puntada ejecutada con una precisión que hablaba de horas de trabajo meticuloso. «Vaya, vaya. Pero si es Claremont Thornfield». La voz masculina la atravesó como un cuchillo de hielo que cortara el aire tibio de la boutique. «Perdón, Everhollow. Cierto, siempre olvido que volviste a usar tu apellido de soltera después de nuestro desafortunado desenlace». El estómago de Claremont se contrajo violentamente. El sombrero que sostenía en sus manos tembló ligeramente antes de que pudiera controlar la reacción involuntaria de su cuerpo. Reconocería esa voz entre mil.
arrogante, burlona, con ese tono de superioridad estudiada que tanto había soportado durante 3 largos años de matrimonio. 3 años que a veces parecían haber durado una eternidad y otras veces parecían solo un mal sueño del que finalmente había despertado. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire perfumado de la tienda, y se obligó a relajar los hombros. No le daría el placer de ver que su presencia aún podía alterarla. Había trabajado demasiado duro durante este último año para reconstruir su autoestima, para recuperar la confianza que él había minado sistemáticamente con cada comentario despectivo, con cada comparación desfavorable, con cada gesto de desdén. Se giró lentamente, componiendo su rostro en una máscara de serenidad perfecta. Los años de entrenamiento en etiqueta social finalmente servían para algo útil: ocultar cualquier emoción real detrás de una fachada de cortesía impecable. Edmund Thornfield estaba de pie en el umbral, tan petulante como siempre. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado hacia atrás con pomada, sin un solo mechón fuera de lugar. Vestía un traje de corte impecable, en tonos azul marino con detalles en gris plata, que seguramente había costado más de lo que muchas familias trabajadoras ganaban en 6 meses. Su corbata estaba anudada con precisión geométrica, y sus zapatos de cuero brillaban como espejos pulidos. Pero lo que más llamó la atención de Clarimond fue la joven que lo acompañaba. No podía tener más de 20 años, con cabello rubio casi platinado peinado en rizos elaborados que caían sobre sus hombros pálidos. Sus ojos azules eran grandes y expresivos, con esa mirada de inocencia que Clarimond recordaba haber tenido una vez, antes de que la vida con Edmund le enseñara que la realidad raramente coincidía con las apariencias. La muchacha vestía con un exceso de encajes y lazos que hablaban de alguien tratando demasiado de impresionar, de demostrar su pertenencia a la alta sociedad. «Edmund», respondió Clarimond con una voz controlada, manteniendo el tono neutral y educado. «Qué sorpresa verte por Lancaster. No sabía que tenías asuntos en esta región». «Estamos de paso hacia la propiedad de los padres de mi prometida en Yorkshire», dijo Edmund con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises. «Decidimos detenernos para hacer algunas compras. Lady Cecilia Harwell, permíteme presentarte a mi exesposa, Clarimond Everhollow, anteriormente Thornfield, antes de que nuestro matrimonio llegara a su lamentable conclusión». La forma en que pronunció las palabras «lamentable conclusión» estaba cargada de implicaciones, como si el fracaso del matrimonio hubiera sido responsabilidad exclusiva de Clarimond, como si él hubiera sido la víctima de alguna insuficiencia de su parte. Era el mismo tipo de manipulación sutil que había perfeccionado durante sus años juntos, siempre dejando entrever que cualquier problema era culpa de ella, nunca asumiendo responsabilidad por sus propias acciones. La joven Cecilia hizo una pequeña reverencia incómoda, sus mejillas adquiriendo un tono rosado que evidenciaba su incomodidad ante la situación. Sus ojos se movían nerviosamente entre Edmund y Clarimond, claramente sin saber cómo comportarse en una situación social tan delicada. La etiqueta no contemplaba específicamente cómo una debía saludar a la exesposa de su prometido. «Mucho gusto, Lady Cecilia», dijo Clarimond con sinceridad, devolviendo la reverencia con gracia natural. «Espero que disfruten de su visita a Lancaster. Es una ciudad encantadora en esta época del año». Sintió una punzada de compasión genuina por la muchacha. Ella también había sido joven e ingenua una vez, apenas 21 años cuando se casó con Edmund. Había creído cada palabra que él decía, cada promesa que hacía. Había creído que era el caballero encantador que aparentaba ser en público, sin saber que en privado era un hombre completamente diferente, crítico, controlador, incapaz de ver valor en nada que no sirviera a su propio ego. Edmund dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos de manera deliberada. Su mirada recorrió a Clarimond de arriba a abajo, con un destello de algo que podría haber sido desprecio, o tal vez añoranza mal disimulada. Era difícil descifrar las emociones en ese rostro que había aprendido a leer tan bien durante años de matrimonio. «Debo decir que te ves bien», comentó con un tono condescendiente que hacía que el supuesto cumplido sonara más como una crítica. «Aunque imagino que mantener las apariencias sin el respaldo económico de un marido debe ser todo un desafío para ti. ¿Cómo te las arreglas exactamente? Porque todos sabemos que la herencia de tu padre
no era precisamente generosa. El silencio que siguió fue tenso y pesado. La señora Pemberton se había quedado inmóvil detrás del mostrador, sus manos todavía sosteniendo una caja de sombreros que había estado a punto de colocar en el estante. Lady Cecilia miraba hacia el suelo, claramente mortificada por el comentario inapropiado de su prometido. Clarimond sintió el impulso de defenderse, de enumerar todas las formas en que había logrado no solo sobrevivir, sino prosperar durante este último año. Pero se contuvo. No le debía explicaciones a Edmund Thornfield. No le debía nada en absoluto. «Me las arreglo perfectamente bien. Gracias por tu preocupación», respondió con voz calmada, permitiéndose una pequeña sonrisa. «He descubierto que la libertad tiene un valor que ninguna cantidad de dinero puede comprar». «¿La libertad?», repitió Edmund con una risa corta y despectiva. «Qué romántico, aunque supongo que es una forma elegante de decir que estás sola, aún sin marido después de todo este tiempo. Pensé que ya habrías encontrado a algún caballero dispuesto a, ¿cómo decirlo delicadamente?, a asumir el desafío que yo no pude superar». Las palabras fueron pronunciadas con veneno disfrazado de humor. Era una burla directa, un intento de humillarla públicamente, de hacerla sentir inadecuada, de recordarle que según su perspectiva retorcida, ella había sido el problema en su matrimonio fallido. Clarimond abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, la campanilla de la puerta sonó nuevamente. Esta vez, todos los presentes en la boutique giraron hacia la entrada. Un hombre alto entró en la tienda y su presencia llenó instantáneamente el espacio. Vestía un abrigo largo de color negro perfectamente cortado que acentuaba su figura imponente. Su cabello era oscuro como la noche, con algunas hebras plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos, de un azul gris intenso, barrieron la escena con una mirada penetrante que parecía captar cada detalle en un instante. La señora Pemberton dejó caer la caja que sostenía, produciendo un golpe sordo contra el mostrador. «Su gracia», susurró con voz temblorosa, haciendo una reverencia profunda. Edmund palideció visiblemente. Lady Cecilia ahogó un grito de sorpresa y se apresuró a hacer una reverencia tan profunda que casi perdió el equilibrio. El recién llegado caminó directamente hacia Clarimond, ignorando por completo a los demás presentes. Cuando llegó a su lado, tomó su mano con gentileza y la llevó a sus labios en un gesto de respeto que era casi anticuado en su formalidad. «Lamento la tardanza, querida», dijo con voz profunda y cálida, sus ojos azul-gris fijos en los de ella. «La reunión con el arquitecto se extendió más de lo previsto. ¿Has encontrado algo que te guste?» Clarimond estaba demasiado sorprendida para responder de inmediato. Reginald Crowhaven, el duque de Ashbourne, estaba de pie frente a ella, actuando como si su presencia allí fuera la cosa más natural del mundo, como si no fuera el hombre más poderoso e influyente de toda la región norte de Inglaterra. Edmund encontró su voz primero, aunque sonaba estrangulada. «¿Su gracia? Yo no sabía que usted y la señora Everhollow, es decir...» Reginald finalmente giró su mirada hacia Edmund, y la temperatura en la boutique pareció descender varios grados. Sus ojos estudiaron al hombre más joven con una expresión de evaluación fría y distante. «¿Y ustedes?», preguntó con un tono que dejaba claro que la identidad de Edmund no le importaba en absoluto, pero que la cortesía social requería preguntar. «Edmund Thornfield, su gracia», respondió Edmund, inclinándose torpemente. «Es un honor conocerlo. Bueno, Clarimond y yo solíamos estar casados antes de que...» «Ah, el exmarido», interrumpió Reginald con voz plana, desprovista de cualquier interés real. «He oído mencionar su nombre». El énfasis que puso en exmarido hizo que Edmund se pusiera aún más pálido. Lady Cecilia parecía querer fundirse con el suelo de vergüenza ajena. Reginald volvió su atención hacia Clarimond, y su expresión se suavizó notablemente. «¿Nos vamos, querida? Tenemos esa cena en Ashbourne Manor esta noche, y todavía debes prepararte», dijo, ofreciéndole su brazo. Clarimond, todavía procesando lo que estaba ocurriendo, tomó su brazo automáticamente. Sentía como si estuviera en medio de un sueño extraño y surrealista. «Por supuesto», logró decir, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Señora Pemberton», dijo Reginald, volviéndose hacia la modista, «por favor, envíe todos los sombreros que mi esposa ha admirado hoy a Ashbourne Manor.
y cualquier otro artículo que considere apropiado para la duquesa de Ashbourne. El silencio que siguió fue absoluto. El carruaje avanzaba suavemente por las calles empedradas de Lancaster, alejándose de la boutique de la señora Pemberton. Clarimond estaba sentada frente al duque Reginald Crowhaven, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. El interior del carruaje era lujoso pero sobrio, con asientos tapizados en cuero color borgoña y cortinas de terciopelo que filtraban la luz dorada del atardecer. Reginald la observaba con expresión serena, como si acabara de realizar la acción más normal del mundo, y no hubiera declarado públicamente que ella era su esposa frente a su exmarido y medio Lancaster. «Su gracia», comenzó Clarimond, encontrando finalmente su voz. «¿Podría explicarme qué acaba de suceder? Porque estoy bastante segura de que no estamos casados, y sin embargo usted acaba de decirle a Edmund Thornfield, a Lady Cecilia Hartwell y a la señora Pemberton que soy la duquesa de Ashbourne». El duque se reclinó en su asiento, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Sus ojos azul gris brillaban con algo que podría haber sido diversión. «Técnicamente, todavía no hemos formalizado el matrimonio», admitió con calma. «Pero eso se puede remediar fácilmente. Tengo la licencia especial en mi estudio. Podríamos casarnos esta misma tarde si lo desea». Clarimond lo miró fijamente, incapaz de determinar si el hombre estaba bromeando o hablaba completamente en serio. «Disculpe, ¿está sugiriendo que nos casemos esta tarde porque decidió declarar públicamente que ya estamos casados? Su gracia, con todo respeto, eso es completamente absurdo». «¿Lo es?», preguntó Reginald, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Permítame explicarle mi perspectiva, señora Everhollow. Entré en esa boutique y vi a un hombre tratando de humillarla públicamente. Un hombre que, por lo que he investigado, la hizo miserable durante 3 años de matrimonio y luego tuvo la audacia de culparla por el fracaso de su relación. ¿Me equivoco?». Clarimond sintió que el calor subía a sus mejillas. La idea de que el duque de Ashbourne hubiera investigado sobre ella era tanto desconcertante como extrañamente reconfortante. «No se equivoca», admitió en voz baja, «pero eso no explica por qué decidió intervenir de esa manera tan dramática». «He estado observándola durante los últimos 6 meses, señora Everhollow», dijo Reginald con franqueza, «no de manera impropia, antes de que piense mal de mí. Pero Lancaster es una ciudad pequeña, y yo paso bastante tiempo aquí supervisando mis propiedades. La he visto reconstruir su vida con dignidad y gracia. La he visto tratando a las personas con amabilidad genuina. La he visto siendo exactamente lo opuesto a todo lo que su exmarido la acusó de ser». El carruaje dio vuelta en una esquina y Clarimond tuvo que aferrarse al borde del asiento para mantener el equilibrio. Su mente giraba aún más rápido que las ruedas del vehículo. «Eso es muy observador de su parte», logró decir, «pero sigo sin entender por qué eso lo llevaría a declarar que estamos casados». «Porque necesito una esposa», respondió Reginald, con la misma naturalidad con la que alguien podría decir que necesitaba un nuevo par de guantes. «Y usted, según parece, podría beneficiarse de tener un marido que la respete, particularmente uno con suficiente poder social como para asegurar que hombres como Edmund Thornfield nunca más se atrevan a tratarla con desdén». Clarimond se recostó en su asiento, estudiando al hombre frente a ella con nueva atención. Reginald Crowhaven tenía aproximadamente 35 años, aunque era difícil determinarlo con exactitud. Su rostro tenía líneas que hablaban de experiencia y responsabilidad, pero también una cierta timidez en los ojos que sugería que no había vivido una vida tan dura como para endurecer su carácter completamente. «¿Por qué necesita una esposa?», preguntó Clarimond directamente. «Un hombre en su posición podría elegir a cualquier dama soltera de Inglaterra. ¿Por qué una mujer divorciada con un pasado complicado?». «Precisamente porque tiene un pasado complicado», respondió Reginald. «Las jóvenes debutantes están buscando romance, pasión, un matrimonio basado en un amor apasionado de cuento de hadas. Yo no puedo ofrecer eso. Soy un hombre dedicado a mis responsabilidades, a mis propiedades, a mis obligaciones como duque. Necesito una compañera que entienda que el matrimonio puede ser una asociación mutuamente beneficiosa, sin la complicación de expectativas románticas poco realistas». Sus palabras eran prácticas, casi frías en su lógica, pero había algo en la forma en que las pronunciaba que sugería que había más debajo de la superficie,
algo que no estaba diciendo. ¿Y qué obtendría yo exactamente de este arreglo?, preguntó Clarimond, decidiendo seguirle el juego por el momento. Protección social completa, enumeró Reginald, extendiendo un dedo. Como duquesa de Ashbourne, tendría un estatus que ningún Edmund Thornfield podría desafiar jamás. Seguridad financiera absoluta. Libertad para perseguir sus propios intereses, sean cuales sean. Respeto. Y lo más importante, un matrimonio donde sea tratada como una igual, no como una posesión defectuosa que necesita ser constantemente corregida. Clarimond sintió un nudo en la garganta ante esas últimas palabras. ¿Cómo podía este hombre, que apenas la conocía, entender tan claramente lo que había sido su matrimonio con Edmund? Suena demasiado bueno para ser verdad, dijo finalmente. Siempre hay algo más, Su Gracia. Siempre hay expectativas ocultas, condiciones no mencionadas. Tiene razón en ser escéptica, asintió Reginald. Muy bien, seré completamente honesto con usted. Mi madre ha estado presionándome para casarme durante los últimos 5 años. Ha desfilado prácticamente a cada dama soltera del condado frente a mí, organizando encuentros incómodos que ambas partes preferirían evitar. Si no me caso pronto, temo que pueda intentar métodos aún más drásticos. A pesar de la tensión del momento, Clarimond sintió una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Le teme a su madre, Su Gracia? Cualquier hombre sensato le teme a Lady Margaret Crowhaven cuando tiene una misión, respondió Reginald con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Es una fuerza de la naturaleza disfrazada de dama aristocrática. El carruaje comenzó a reducir la velocidad, y Clarimond se dio cuenta de que habían llegado a su modesta residencia en el lado este de Lancaster. Era una casa pequeña pero encantadora, heredada de una tía lejana con paredes de ladrillo rojo y ventanas con marcos blancos. No era nada comparado con las propiedades que un duque poseería, pero era suya, y eso la hacía preciosa a sus ojos. Reginald miró por la ventana y luego volvió su atención hacia ella. No espero una respuesta inmediata, dijo con voz más suave. Sé que lo que propongo es inusual, pero considérelo, señora Everhollow. Piense en lo que podría significar nunca más tener que soportar comentarios como el que su exmarido hizo hoy. Piense en tener los recursos para hacer cualquier cosa que desee con su vida, sin tener que preocuparse por el dinero o la aprobación social. ¿Y qué hay de usted?, preguntó Clarimond. ¿Qué hay de lo que usted quiere más allá de satisfacer a su madre? Reginald la miró durante un largo momento, y por primera vez, Clarimond vio algo vulnerable en su expresión. Quiero paz, dijo finalmente. Quiero llegar a casa y no tener que actuar, no tener que ser el duque perfecto que todos esperan. Quiero una compañera que entienda que a veces el silencio es más valioso que las palabras. Alguien que no esté constantemente buscando que sea algo que no soy. Las palabras resonaron en Clarimond de una manera que no esperaba. Conocía esa sensación muy bien. La necesidad de ser auténtica, de ser aceptada tal como era. Entiendo eso más de lo que imagina, admitió. El cochero abrió la puerta del carruaje, pero antes de que Clarimond pudiera descender, Reginald habló nuevamente. Tómese 3 días para pensarlo, dijo. Si decide que no está interesada, enviaré un anuncio discreto a los periódicos aclarando que hubo un malentendido en la boutique, un error de comunicación. Su reputación quedará intacta. Pero si decide aceptar, envíeme una nota a Ashbourne Manor. Nos casaremos discretamente y luego haremos un anuncio público apropiado. ¿Y si Edmund ya ha esparcido rumores sobre lo que sucedió hoy? Entonces esos rumores solo confirmarán nuestra historia si acepta, respondió Reginald. Y si no acepta, mi secretario se asegurará de que cualquier rumor dañino sea desmentido inmediatamente. Tengo considerables recursos a mi disposición, señora Everhollow. Clarimond descendió del carruaje sintiéndose como si acabara de vivir el día más extraño de su vida. Se giró para mirarlo una última vez antes de que cerraran la puerta. ¿Puedo hacerle una pregunta, Su Gracia? Por supuesto. ¿Realmente entró en esa boutique por casualidad o sabía que yo estaría allí? Reginald sonrió, y había un destello de algo travieso en sus ojos. Digamos que tengo un excelente servicio de información sobre lo que sucede en Lancaster, y que la señora Pemberton es una mujer encantadora que disfruta de una buena taza de té y una conversación agradable. Con eso el cochero cerró la puerta, y el carruaje se alejó, dejando a Clarimond de pie frente a su casa,
con la mente dando vueltas. Entró lentamente, cerrando la puerta detrás de ella y recostándose contra la madera. Su ama de llaves, la señora Davis, apareció desde la cocina con expresión curiosa. «¿Señora Everhollow? ¿Se encuentra bien? Vi ese magnífico carruaje que la trajo. ¿Ha sucedido algo?» Clarimond se quitó los guantes lentamente, considerando cómo responder. «Señora Davis», dijo finalmente, «creo que acabo de recibir una propuesta de matrimonio del duque de Ashburn». El plato que la señora Davis sostenía cayó al suelo con un estruendo, rompiéndose en docenas de fragmentos. Ninguna de las dos mujeres se movió para recogerlos. Clarimond subió las escaleras hacia su habitación, necesitando un momento de privacidad para procesar todo lo que había ocurrido. Se sentó frente al tocador, mirando su reflejo en el espejo. 3 días. Tenía 3 días para tomar una decisión que cambiaría su vida completamente. Debía arriesgarse a otro matrimonio, incluso uno que prometía ser tan diferente del primero. Podía confiar en las palabras de un hombre que apenas conocía. Sin importar cuán sincero pareciera, tocó la superficie fría del espejo con los dedos, recordando la expresión en el rostro de Edmund cuando Reginald la había llamado su esposa. La sorpresa, la confusión y sí, el toque de envidia apenas disimulado. Por primera vez en un año, Clarimond se permitió sonreír genuinamente ante su reflejo. Los siguientes 2 días pasaron en una extraña nebulosa de normalidad, interrumpida por pensamientos constantes sobre la proposición del duque de Ashburn. Clarimond intentó mantener su rutina habitual, bordado por las mañanas, lecturas por las tardes, paseos ocasionales por el parque municipal. Pero su mente siempre regresaba a aquella conversación en el carruaje, a las palabras de Reginald, a la expresión en el rostro de Edmund. La señora Davis había guardado un silencio poco característico después del anuncio inicial, aunque Clarimond había notado las miradas especulativas que su ama de llaves le dirigía cuando pensaba que no estaba observando. Era evidente que la mujer tenía opiniones fuertes sobre el asunto, pero había aprendido durante años de servicio que algunas decisiones debían tomarse sin interferencia externa. Era la mañana del tercer día, y Clarimond estaba sentada en su pequeño jardín trasero, donde cultivaba rosas y lavanda. El aire fresco de octubre llevaba el aroma dulce de las últimas flores del otoño. Sostenía una taza de té entre sus manos, observando cómo el vapor se elevaba en espirales delicadas hacia el cielo parcialmente nublado. «Señora Everhollow», la voz de la señora Davis la sacó de sus pensamientos. «Tiene visita». Clarimond se tensó inmediatamente. ¿Sería Reginald viniendo a presionar por una respuesta? O peor, Edmund, intentando indagar sobre lo que realmente había sucedido en la boutique. «¿Quién es?» «Lady Margaret Crowhaven, señora», respondió la señora Davis con voz tensa. «La madre del duque». Clarimond casi dejó caer su taza de té. De todas las posibilidades que había considerado, esta no había estado entre ellas. Se puso de pie rápidamente, alisando su vestido color verde oliva y revisando su cabello para asegurarse de que estuviera presentable. «Hazla pasar al salón, por favor. Iré en un momento». Respiró profundamente varias veces, tratando de calmar los nervios que de repente amenazaban con abrumarla. Lady Margaret Crowhaven era una leyenda en los círculos sociales del norte de Inglaterra. Se decía que podía congelar a una persona con una sola mirada, y que su aprobación era más difícil de obtener que una audiencia con la reina. Cuando entró al salón, encontró a una mujer de aproximadamente 60 años de pie junto a la ventana, observando el jardín frontal con expresión evaluadora. Lady Margaret era alta y delgada, con el cabello completamente plateado peinado en un elaborado moño. Vestía un traje color púrpura oscuro que hablaba de elegancia sin ostentación, y sus ojos grises eran penetrantes e inteligentes. «Lady Margaret», saludó Clarimond con una reverencia apropiada. «Es un honor recibirla en mi humilde hogar». La mujer mayor se giró, y sus ojos la recorrieron de arriba abajo en una evaluación que hizo que Clarimond se sintiera como un espécimen bajo un microscopio. «Señora Everhollow», respondió Lady Margaret con voz firme. «O debería decir, futura duquesa de Ashburn, si los rumores que han llegado a mis oídos son correctos». Clarimond sintió el calor subiendo a sus mejillas. Por supuesto que la madre del duque habría escuchado sobre el incidente en la boutique. En una ciudad como Lancaster, las noticias viajaban más rápido que cualquier carruaje. «Lady Margaret, yo puedo explicar». «No necesita explicar nada», interrumpió la mujer mayor,
levantando una mano enjollada. Mi hijo ya me ha informado de la situación completa. Vine aquí por una razón diferente. La señora Davis entró silenciosamente con una bandeja de té y pastelillos, colocándola en la mesa baja entre los dos sillones. Ambas mujeres esperaron hasta que el ama de llaves se retiró antes de continuar la conversación. «Por favor, siéntese», invitó Claremont, tomando asiento ella misma. «¿Puedo ofrecerle té? Con un poco de leche, sin azúcar», respondió Lady Margaret, acomodándose en el sillón con postura perfecta. «Y permítame ser directa, señora Everhollow, porque no creo en perder tiempo con rodeos innecesarios. ¿Ama usted a mi hijo?». La pregunta era tan abrupta que Claremont casi dejó caer la tetera que sostenía. Logró servir el té sin incidentes, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Apenas conozco a su gracia», respondió honestamente. «No puedo afirmar que lo amo cuando hemos tenido solo una conversación significativa». «Bien», dijo Lady Margaret con un gesto de aprobación. «Esa es exactamente la respuesta correcta. Las jóvenes que afirman estar locamente enamoradas de mi hijo después de conocerlo en un baile son mentirosas o tontas, y frecuentemente ambas cosas». Claremont le pasó la taza de té, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez esta conversación no sería tan terrible como había anticipado. «¿Puedo preguntar entonces cuál es el propósito de su visita, Lady Margaret?» «Quiero saber qué tipo de mujer es usted», respondió la duquesa viuda, tomando un sorbo de té con elegancia practicada. «Reginald me ha dicho que es inteligente, resiliente y que ha sobrevivido a un matrimonio difícil con dignidad intacta, pero quiero escucharlo de sus propios labios. ¿Por qué consideraría casarse con mi hijo?». Claremont tomó su propia taza de té, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. Esta mujer merecía honestidad, no las respuestas diplomáticas y evasivas que normalmente se esperaban en situaciones sociales delicadas. «Porque su hijo me ofreció algo que nunca tuve en mi primer matrimonio», dijo finalmente. «Respeto, una sociedad de iguales, la libertad de ser yo misma sin constante crítica o corrección, y porque, francamente, estoy cansada de ser vista como una mercancía dañada por haber tenido la audacia de abandonar un matrimonio que me estaba destruyendo lentamente». Lady Margaret no dijo nada por un largo momento, simplemente estudiándola con esos ojos grises tan parecidos a los de su hijo. Luego, inesperadamente, sonrió. «Mi esposo, el difunto duque, era un hombre maravilloso», dijo la mujer mayor con voz más suave. «Pero incluso en el mejor de los matrimonios hay desafíos. Reginald creció viendo una sociedad genuina entre sus padres, no la dinámica de dominación que muchos matrimonios aristocráticos exhiben. Por eso nunca ha estado interesado en las jovencitas que solo ven su título y su fortuna». «Entiendo», respondió Claremont, comenzando a comprender mejor de dónde provenía la perspectiva de Reginald sobre el matrimonio. No creo que entienda todavía», dijo Lady Margaret dejando su taza con un suave clic. «Mi hijo es un hombre bueno, pero también es profundamente reservado. Le cuesta confiar, especialmente después de... Bueno, hubo una situación hace varios años. Una joven dama que parecía genuina, pero resultó estar más interesada en su título que en él como persona. Lo dejó bastante desencantado con todo el proceso de cortejo». Claremont sintió una punzada de empatía. Conocía demasiado bien cómo se sentía ser valorada solo por lo que representabas, no por quién eras realmente. «¿Me está advirtiendo que no lastime a su hijo, Lady Margaret?» «Estoy advirtiéndole que ambos entren en este matrimonio con los ojos abiertos», corrigió la duquesa viuda. «Usted tiene sus cicatrices de su primer matrimonio. Reginald tiene las suyas de otras experiencias. Si van a hacer que esto funcione, necesitarán comunicarse honestamente, algo que requiere coraje y vulnerabilidad». «¿Y usted aprueba este matrimonio?», preguntó Claremont directamente. «Porque, con todo respeto, Lady Margaret, no soy exactamente la candidata ideal para duquesa. Soy una mujer divorciada, sin conexiones aristocráticas significativas». «Es exactamente la candidata que mi hijo necesita», respondió Lady Margaret con firmeza. «He visto demasiadas damas jóvenes y sus madres manipuladoras intentando atrapar a Reginald como si fuera un premio en una feria. Usted no lo busca, no lo necesita. Y eso, paradójicamente, la hace perfecta para él». Se puso de pie, indicando que la visita estaba llegando a su fin. Claremont se levantó también, sintiendo como si acabara de pasar un examen que no sabía que estaba tomando. «Una última cosa, señora Everhollow»,
dijo Lady Margaret mientras se dirigía hacia la puerta. Reginald le dio 3 días para decidir. Ese plazo termina esta noche a medianoche. Sea cual sea su decisión, respétela. Pero sepa esto. Mi hijo no hace propuestas a la ligera. Si le ofreció matrimonio es porque vio algo en usted que valora genuinamente. Después de que Lady Margaret se fuera, Claremont se quedó de pie en el salón vacío, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Subió las escaleras hacia su habitación y abrió el armario, sacando una pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una fotografía de sus padres, ambos fallecidos hacía ya varios años. Su padre había sido un hombre gentil que siempre la había tratado con respeto y cariño. Su madre había sido una mujer fuerte que le había enseñado que la dignidad no provenía de un título, sino de cómo te tratabas a ti misma y a los demás. ¿Qué harían ustedes?, susurró a la fotografía trazando con los dedos los rostros ya desvanecidos, pero conocía la respuesta. Su madre le habría dicho que confiara en sus propios instintos. Su padre le habría recordado que el verdadero carácter de una persona se revelaba en cómo trataba a quienes no podían ofrecerle nada a cambio. Reginald la había defendido en esa boutique sin esperar nada. Le había ofrecido protección y respeto sin condiciones humillantes. Y cuando le había pedido tiempo para decidir, lo había respetado sin presionarla. Claremont cerró la caja cuidadosamente y caminó hacia su escritorio. Sacó papel de carta y una pluma, mojándola en tinta. Su mano se cernió sobre el papel durante un largo momento antes de comenzar a escribir. Su Gracia, Duque de Ashbourne. He considerado cuidadosamente su propuesta durante los últimos 3 días. Mi respuesta es sí. Acepto casarme con usted, con la esperanza de que podamos construir la sociedad de respeto mutuo que ambos parecemos buscar. Atentamente, Claremont Everhollow. Selló la carta con cera y llamó a la señora Davis. ¿Podría enviar esto a Ashbourne Manor inmediatamente? La señora Davis tomó la carta, mirándola con ojos que brillaban sospechosamente. ¿Ha tomado su decisión entonces, señora? La he tomado, confirmó Claremont, sintiendo una extraña mezcla de miedo y anticipación. Voy a casarme con el duque de Ashbourne. El ama de llaves sonrió ampliamente. Me alegro, señora. Creo que está tomando la decisión correcta. Después de que la señora Davis se fue, Claremont regresó al jardín. El sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En algún lugar de Lancaster, Edmund probablemente estaba contándole a cualquiera que escuchara sobre cómo su exesposa había intentado atrapar a un duque con mentiras. Pero esta vez, los rumores no la tocarían. Esta vez, tenía la protección de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Y más importante aún, tenía la oportunidad de descubrir quién podría ser cuando finalmente era libre de ser ella misma. La respuesta llegó a la mañana siguiente, mucho antes de lo que Claremont había anticipado. Un mensajero vestido con los colores de Ashbourne Manor entregó un sobre sellado con el escudo ducal, un cuervo negro sobre fondo plateado, rodeado de ramas de roble. Claremont rompió el sello con manos temblorosas y desplegó la carta. La caligrafía era firme y elegante, cada letra formada con precisión. Señora Everhollow, su respuesta me llena de satisfacción. Si le parece conveniente, enviaré mi carruaje esta tarde a las 4 en punto. Nos casaremos en la capilla privada de Ashbourne Manor con mi capellán personal. Mi madre estará presente como testigo, junto con quien usted desee invitar. La ceremonia será discreta pero legal en todos los aspectos. Después, si lo desea, podemos discutir los términos específicos de nuestro acuerdo matrimonial con total franqueza. Respetuosamente, Reginald Crowhaven, duque de Ashbourne. Claremont leyó la carta 2 veces más, buscando cualquier indicio de arrepentimiento o duda en las palabras cuidadosamente elegidas. No encontró ninguno, solo una propuesta práctica y directa, exactamente lo que debería esperar de un hombre como Reginald. Señora Davis, llamó y su ama de llaves apareció casi instantáneamente. Necesito prepararme para una boda esta tarde. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. La señora Davis insistió en que Claremont usara el vestido de seda color marfil que había pertenecido a su madre, guardado cuidadosamente en el armario durante años. Era elegante sin ser ostentoso, con mangas largas
y un escote modesto que reflejaba la sobriedad apropiada para una segunda boda. Cuando el reloj marcó las 4 en punto, Clarimond estaba lista. Su cabello estaba recogido en un moño suave con pequeñas flores blancas entretejidas. No llevaba joyas elaboradas, solo los pendientes de perlas que habían sido de su abuela. El carruaje del duque era exactamente tan impresionante como recordaba. La señora Davis la acompañaría como su testigo, y ambas mujeres viajaron en silencio durante el trayecto de media hora hacia Ashbourne Manor. La propiedad era magnífica. Rodeada de extensos jardines perfectamente mantenidos, la mansión principal se alzaba con 3 pisos de piedra gris clara, con docenas de ventanas que brillaban bajo el sol vespertino. Fuentes ornamentales decoraban el camino de entrada, y árboles centenarios proporcionaban sombra estratégica sobre los senderos de grava. Reginald la esperaba en la entrada principal, vestido con un traje negro formal que acentuaba su altura y porte aristocrático. Cuando sus ojos se encontraron, él ofreció una pequeña sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Señora Everhollow», saludó, extendiendo su mano para ayudarla a descender. «Me alegra que haya venido». «Duque Crowhaven», respondió Clarimond, aceptando su mano. «Gracias por organizar todo tan rápidamente». «Llámeme Reginald, por favor», dijo él mientras la guiaba hacia el interior. «Dado que en breve seremos marido y mujer, las formalidades excesivas parecen innecesarias». La capilla privada estaba ubicada en el ala este de la mansión. Era un espacio íntimo, con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre los bancos de madera oscura. Lady Margaret ya estaba presente, vestida con elegancia en tonos azul medianoche, y el capellán esperaba frente al altar con expresión serena. La ceremonia fue sorprendentemente breve y carente de la pompa que normalmente acompañaba a las bodas aristocráticas. El capellán pronunció las palabras tradicionales, y tanto Clarimond como Reginald respondieron con voces firmes y claras. No hubo promesas grandilocuentes de amor eterno, solo los votos legales que los unirían como marido y mujer. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Reginald sacó 2 bandas de oro blanco de su bolsillo. El de Clarimond tenía un pequeño diamante incrustado, sencillo pero hermoso. «Perteneció a mi abuela», explicó mientras lo deslizaba en su dedo. Era una mujer práctica que valoraba la sustancia sobre la ostentación. Me pareció apropiado. Clarimond colocó el anillo de Reginald en su dedo, notando cómo sus manos eran cálidas y firmes. Cuando el capellán los declaró marido y mujer, Reginald se inclinó y la besó brevemente en la mejilla, un gesto respetuoso en lugar de apasionado. Lady Margaret fue la primera en felicitarlos, abrazando a Clarimond con sorprendente calidez. «Bienvenida a la familia, querida», susurró. «Cuida bien de mi hijo, y él cuidará de ti». Después de la ceremonia, Reginald condujo a Clarimond a su estudio privado, mientras Lady Margaret entretenía a la señora Davis en el salón principal. El estudio era espacioso pero acogedor, con estanterías repletas de libros y un escritorio masivo de caoba. «Hay asuntos prácticos que debemos discutir», comenzó Reginald, indicándole que se sentara en uno de los sillones de cuero. «Quiero que entienda exactamente qué espero de este matrimonio y qué puede esperar usted de mí». Clarimond asintió, agradeciendo su franqueza directa. «En términos de arreglos de vida, esta será su casa tanto como la mía», explicó Reginald. «Tiene completa libertad para redecorar cualquier habitación excepto este estudio. Las finanzas del hogar estarán a su disposición sin restricciones. Cualquier proyecto caritativo o personal que desee emprender tiene mi apoyo completo». «Eso es muy generoso», dijo Clarimond. «Y en términos de expectativas maritales», Reginald la miró directamente, y ella vio honestidad en sus ojos grises azulados. «No espero intimidad física inmediata si no es su deseo», dijo con voz calmada. «Eventualmente necesitaré un heredero, pero ese es un asunto que podemos discutir cuando ambos nos sintamos cómodos con el arreglo. Lo más importante para mí es construir primero una base de confianza y respeto mutuo». Clarimond sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Edmund había sido exactamente lo opuesto, exigente, impaciente, tratando el matrimonio como un derecho a su disposición completa. «Agradezco su consideración, Reginald», dijo suavemente, «y prometo ser una compañera digna de su confianza». «No tengo dudas de eso», respondió él con una pequeña sonrisa. «Ahora hay algo más que debe saber. Edmund Thornfield
ha estado esparciendo rumores por Lancaster sobre usted. Historias sobre manipulación y engaño. Mi secretario ya ha comenzado a desmentirlos discretamente, pero pensé que debería saberlo. Claremont no se sorprendió. Era exactamente el tipo de comportamiento que esperaría de Edmund. ¿Le molesta?, preguntó. Estar asociado con escándalo por mi causa. En absoluto, respondió Reginald. De hecho, encontré gran satisfacción en enviarle una invitación a Edmund esta mañana. Una invitación a nuestra recepción formal de boda, que tendrá lugar en 2 semanas. Será un evento considerable, con toda la aristocracia del norte de Inglaterra presente. Claremont no pudo evitar sonreír ante la imagen de Edmund recibiendo esa invitación. Eso parece casi vengativo, Reginald. Prefiero pensar en ello como educativo, dijo él con un destello de humor en los ojos. Algunas personas necesitan lecciones visuales sobre las consecuencias de subestimar a otros. Durante las siguientes semanas, Claremont se adaptó a su nueva vida como duquesa de Ashbourne. Reginald había sido completamente sincero sobre sus expectativas. Valoraba su compañía durante las cenas, apreciaba su opinión sobre asuntos de la propiedad, pero respetaba su necesidad de espacio personal. Descubrió que compartían intereses comunes en literatura y música. Las noches, frecuentemente, las pasaban en la biblioteca, leyendo en cómodo silencio o discutiendo los libros que habían terminado. Era una intimidad diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Intelectual, respetuosa, sin presión. La recepción formal fue exactamente tan grandiosa como Reginald había prometido. Claremont llevaba un vestido azul zafiro que Lady Margaret había insistido en encargar especialmente de Londres, y las joyas de la familia Crowhaven brillaban en su cuello y muñecas. Edmund y Lady Cecilia asistieron, aunque Edmund parecía haberse encogido de alguna manera. Su arrogancia habitual estaba notablemente ausente, mientras observaba a Claremont moverse con gracia entre la aristocracia, completamente cómoda en su nuevo rol. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente a través del salón de baile, Claremont vio algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento, pero ya no importaba. Esa parte de su vida había terminado. Reginald apareció a su lado, ofreciéndole su brazo. ¿Un baile, mi duquesa?, preguntó con voz cálida. Sería un honor, mi duque, respondió Claremont tomando su brazo. Mientras bailaban bajo las luces de cientos de velas, rodeados de la élite social que una vez la había juzgado, Claremont se dio cuenta de algo importante. No había encontrado un cuento de hadas. No había amor apasionado ni promesas románticas imposibles, pero había encontrado algo mejor: respeto genuino, una sociedad de iguales y la libertad de ser exactamente quien era. Y en ese momento, girando en los brazos de su esposo mientras Edmund observaba desde las sombras, Claremont Crowhaven, duquesa de Ashbourne, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El salón de baile de la mansión Moorshade resplandecía bajo la luz de cientos de velas aquella noche de octubre de 1847. Beatrix Moorshade, con apenas 23 años, era la personificación de la elegancia en su vestido color marfil, que acentuaba sus ojos verde esmeralda y su cabello castaño rojizo recogido en un elaborado peinado. Su belleza era conocida en todo Norfolk, pero era su bondad y dedicación a las obras de caridad lo que realmente conquistaba corazones en la sociedad inglesa de la época. La joven se movía entre los invitados con la gracia de quien había sido entrenada desde la infancia para ser la hija perfecta. Cada sonrisa estaba medida, cada palabra cuidadosamente seleccionada, cada movimiento diseñado para reflejar la impecable reputación de su familia. Los Moorshade no eran simplemente respetados en el condado, eran venerados como ejemplos vivientes de virtud y rectitud moral. Beatrix, querida, el vizconde Ashford te está buscando, susurró su madre, Lady Margaret Moorshade, acercándose con una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Sería muy prudente que fueras especialmente amable con él esta noche. Tu padre y yo creemos que sería una excelente unión. Beatrix sintió cómo su estómago se contraía, pero mantuvo la compostura. Ashford era un hombre de 50 años, viudo 2 veces, con una reputación que susurraba entre las criadas, pero que nunca se mencionaba en voz alta. Pero su fortuna era considerable, y eso era lo único que parecía importar. Sí, madre, respondió con la voz suave y obediente que se esperaba de ella. Lady Margaret apretó ligeramente el brazo de su hija,
lo suficiente para que doliera, pero no tanto como para dejar marca. Y recuerda sonreír, querida. Esa expresión melancólica tuya ahuyenta a los pretendientes. Nadie quiere una esposa que parezca constantemente al borde de las lágrimas. Cuando su madre se alejó, Beatrix permitió que la sonrisa se desvaneciera por un breve momento. Respiró profundamente, sintiendo cómo el corsé apretaba sus costillas, dificultando la respiración. Todo en su vida parecía diseñado para restringirla, para moldearla en algo que ella no era. Su padre, Lord Edmund Morshade, estaba al otro lado del salón, rodeado de caballeros que escuchaban con reverencia sus palabras sobre moral y deber cristiano. Era un hombre alto y distinguido de 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y una postura que irradiaba autoridad. Todos en Norfolk lo consideraban un santo viviente. Nadie sabía que ese mismo hombre, en la privacidad de su hogar, golpeaba a su esposa cuando la cena no estaba a su gusto o cuando ella osaba contradecirlo. Nadie sabía que su hermano Thomas, el respetado juez de paz de 26 años, había arruinado a más de una familia campesina con préstamos usureros mientras predicaba sobre la honestidad en público. Y nadie sabía que Beatrix había intentado hablar sobre estas contradicciones cuando tenía 16 años, solo para ser encerrada en su habitación durante 3 semanas, alimentada solo con pan y agua, hasta que aprendió que el silencio era la única forma de sobrevivir en la casa Morshade. Señorita Morshade, una voz profunda y cultivada interrumpió sus pensamientos. Beatrix giró y se encontró frente a frente con un hombre que no había visto antes. Era alto, de complexión atlética, con cabello negro como el ébano y ojos grises que parecían ver directamente a través de las máscaras que las personas llevaban. Vestía con una elegancia sobria pero costosa, y su presencia comandaba la atención sin esfuerzo. «Permítame presentarme», continuó él con una leve reverencia. «Clarence Thornwick, duque de Ravenswood». El corazón de Beatrix dio un vuelco. El duque Thornwick. Había oído hablar de él incluso en el aislado Norfolk. Era conocido en Londres por su inteligencia aguda, su fortuna considerable y su reputación de ser imposible de engañar. Se decía que había desenmascarado más de un escándalo en la alta sociedad con nada más que observación cuidadosa y preguntas precisas. «Es un honor, Su Excelencia», respondió ella con una reverencia perfecta. «Bienvenido a Norfolk. Espero que su viaje desde Londres haya sido placentero». «Largo y polvoriento, pero instructivo», dijo él, y Beatrix notó cómo sus ojos la estudiaban con una intensidad que la ponía incómoda. «He oído hablar mucho de su familia durante mi viaje. Los Morshade parecen ser la personificación misma de la virtud en este condado». Había algo en su tono que hizo que Beatrix se pusiera rígida. No era exactamente sarcasmo, pero tampoco era el elogio sincero que su familia habitualmente recibía. «Es muy amable de su parte decirlo», respondió ella cuidadosamente. «Mi familia se esfuerza por servir a la comunidad lo mejor que puede». «¿Y usted, señorita Morshade?», preguntó él, dando un paso más cerca. «¿También se esfuerza por mantener esta imagen de perfección?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado nunca algo así. La mayoría de las personas simplemente asumían que ella era una extensión de la reputación de su familia, sin pensamientos o sentimientos propios. «Yo hago lo que se espera de mí», respondió finalmente, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban levemente. «Eso no es lo que le pregunté», observó él con suavidad, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «Le pregunté sobre sus propios esfuerzos, no sobre las expectativas de otros». Beatrix abrió la boca para responder, pero en ese momento su hermano Thomas apareció a su lado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cafés. «Su Excelencia, qué placer tenerlo entre nosotros», dijo Thomas interponiendo su cuerpo entre Beatrix y el duque de una manera que parecía casual, pero era claramente deliberada. «Mi hermana es demasiado modesta. Nuestra familia ha dedicado generaciones al servicio de Norfolk. De hecho, acabo de establecer un nuevo programa de préstamos para ayudar a los agricultores locales». «¡Qué generoso!», comentó el duque con un tono neutro. «Supongo que con tasas de interés muy razonables». Thomas vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar su sonrisa. «Por supuesto, creemos en la caridad cristiana». «¿Caridad?». El duque arqueó una ceja. Entendía que los préstamos, por definición, requieren reembolso con intereses. La caridad sería simplemente dar el dinero. El ambiente se tensó.
Beatrix observó cómo la mandíbula de su hermano se apretaba, una señal de peligro que ella conocía bien. Thomas no toleraba ser cuestionado, especialmente en público. Naturalmente debe haber alguna compensación justa, dijo Thomas forzando una risa. Los negocios son negocios, incluso cuando se hacen con buenas intenciones. Por supuesto, asintió el duque, pero Beatrix vio un destello de algo en sus ojos. Comprensión, desaprobación y algo más que no pudo identificar. Si nos disculpa, Su Excelencia, interrumpió Thomas, tomando el brazo de Beatrix con más fuerza de la necesaria. Mi hermana tiene otros compromisos esta noche. Beatrix apenas tuvo tiempo de hacer una reverencia de despedida antes de que su hermano la arrastrara a través del salón hacia una galería lateral menos concurrida. Una vez fuera de la vista de los invitados, Thomas la soltó bruscamente. ¿Qué demonios estabas haciendo hablando con él?, siseó acercando su rostro al de ella. ¿Sabes quién es ese hombre? El duque de Ravenswood, respondió Beatrix, tratando de mantener la voz firme. Él se acercó a mí, Thomas. No fue mi intención. No me importa quién se acercó a quién, la interrumpió. Ese hombre es peligroso. En Londres destruyó la reputación del conde de Westshire solo porque descubrió algunas irregularidades en sus cuentas. ¿Entiendes lo que eso significa? Beatrix sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo exactamente. Era algo más complejo. Esperanza, quizás. La posibilidad de que alguien finalmente viera a través de la fachada perfecta de su familia. Entiendo, dijo en voz baja. No creo que entiendas. Thomas se acercó aún más, su aliento oliendo a brandy. Padre me ha contado que han surgido ciertas preguntas sobre algunas de nuestras transacciones. Si Thornwick comienza a hacer indagaciones, si tú dices algo inapropiado, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Beatrix conocía las consecuencias de la desobediencia en la familia Moorshade. No diré nada, aseguró, aunque parte de ella quería gritar la verdad desde los techos de la mansión, como siempre. Thomas la estudió por un largo momento, luego asintió. Bien, ahora regresa al salón y dedícale tu atención al vizconde Ashford. Padre espera un anuncio antes de que termine la temporada. Cuando Beatrix regresó al salón de baile, buscó instintivamente al duque Thornwick entre la multitud. Lo encontró cerca de las ventanas, observando a su familia con una expresión pensativa. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, y Beatrix sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad de que alguien finalmente viera la verdad, y quizás, solo quizás, tuviera el poder de hacer algo al respecto. Pero esa noche, mientras el vizconde Ashford la tomaba del brazo con dedos que se demoraban demasiado en su piel, mientras su madre sonreía con aprobación y su padre predicaba sobre virtud, Beatrix no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni de cuánto dolor tendría que soportar antes de que llegara esa liberación. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris pálido sobre Norfolk, típico de los últimos días de octubre. Beatrix despertó temprano, como siempre hacía, con el cuerpo adolorido por haber dormido en una posición tensa. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en su mente como hojas arrastradas por el viento otoñal. Se vistió con la ayuda de Marta, su doncella personal, una mujer de 45 años que había estado con la familia desde que Beatrix era niña. Marta era una de las pocas personas en la mansión Moorshade que mostraba genuina bondad hacia ella. ¿Dormiste bien, señorita?, preguntó Marta mientras ajustaba el corsé de Beatrix, siendo cuidadosa de no apretarlo demasiado como Lady Margaret habría insistido. «Tan bien como siempre», respondió Beatrix, observando su reflejo en el espejo. Los círculos oscuros bajo sus ojos contaban una historia diferente. «Vi cómo te miraba ese duque anoche», comentó Marta en voz baja mientras cepillaba el largo cabello castaño rojizo de Beatrix. «No como los demás te miran. Parecía estar viendo algo que otros no ven». Beatrix sintió un rubor subir por sus mejillas. «No digas tonterías, Marta. Solo fue una conversación cortés. Si tú lo dices, señorita». Marta sonrió levemente. «Pero estos viejos ojos han visto muchas cosas en esta casa. Y ese hombre, bueno, me dio la impresión de ser alguien que no se deja engañar fácilmente». Antes de que Beatrix pudiera responder, escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió sin previo aviso, y Lady Margaret entró con expresión tensa. «Beatrix, baja inmediatamente al comedor. Tu padre quiere hablar contigo». El tono de su madre no admitía réplica. Marta terminó rápidamente de arreglar el cabello de Beatrix en un recogido sencillo
y la joven descendió las amplias escaleras de caoba hacia el comedor principal. La habitación era imponente, con retratos de ancestros Moorshade mirando desde las paredes con expresiones severas. Lord Edmund ya estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de roble, leyendo el periódico matutino. Thomas estaba a su derecha, con una taza de té frente a él y una expresión de fastidio en su rostro. «Buenos días, padre», saludó Beatrix suavemente, tomando su lugar habitual al lado de su madre. Lord Edmund bajó el periódico y la miró con sus ojos azules fríos como el hielo invernal. «El vizconde Ashford me ha comunicado esta mañana su intención de solicitar formalmente tu mano», anunció sin preámbulos. «Le he dado mi bendición, por supuesto. La boda se celebrará en primavera». Beatrix sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. Sabía que esto vendría eventualmente, pero no tan pronto, no tan definitivo. «Padre, yo…» comenzó, pero él levantó una mano para silenciarla. «No hay nada que discutir. Es una unión excelente. Ashford es rico, respetado, y está dispuesto a pasar por alto tu edad avanzada para el matrimonio. Deberías estar agradecida». «Pero padre, apenas lo conozco», intentó Beatrix, sintiendo cómo su voz temblaba. «¿No podríamos al menos tomar más tiempo para…?» El golpe de la palma de Lord Edmund sobre la mesa resonó como un trueno en el comedor. Los cubiertos tintinearon y Beatrix se encogió involuntariamente. «No toleraré tu ingratitud», rugió. «He sido demasiado indulgente contigo, permitiéndote llegar a los 23 años sin comprometerte. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido encontrar un hombre dispuesto a casarse con una mujer de tu edad? El vizconde es tu última oportunidad de hacer un matrimonio decente. Edmund, por favor». Lady Margaret colocó una mano temblorosa sobre el brazo de su esposo. «Los vecinos pueden oír». Lord Edmund se calmó visiblemente, pero sus ojos permanecieron fríos cuando se fijaron nuevamente en Beatrix. «El anuncio se publicará la próxima semana. Mientras tanto, recibirás al vizconde esta tarde para el té, y te comportarás con la gratitud y alegría apropiadas. Me he expresado claramente». «Sí, padre», susurró Beatrix, mirando fijamente su plato vacío. «Bien, ahora hay otro asunto». Lord Edmund intercambió una mirada con Thomas. «El duque de Ravenswood estará visitando Norfolk durante las próximas semanas. Ha expresado interés en conocer más sobre nuestras obras de caridad y programas comunitarios». Thomas se movió incómodamente en su silla. «¿Es realmente necesario mostrarle todo, padre?» Sus preguntas anoche fueron bastante indiscretas. «Precisamente por eso debemos ser completamente transparentes», respondió Lord Edmund, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Somos una familia de intachable reputación moral». La forma en que lo dijo hizo que Beatrix sintiera un escalofrío. Conocía esa sonrisa. Era la misma que usaba cuando predicaba en la iglesia sobre perdón mientras planeaba arruinar a alguien que lo había ofendido. «Por supuesto que no», coincidió Thomas, pero su voz sonaba tensa. «Aunque sería prudente ser selectivos sobre qué aspectos de nuestras operaciones destacamos. Naturalmente». Lord Edmund tomó un sorbo de su café. «Beatrix, como nuestra embajadora de caridad, acompañarás al duque en su tour por el orfanato mañana. Mostrarás tu trabajo habitual con los niños. Recuerda sonreír y hablar solo de los aspectos positivos de nuestro programa». El corazón de Beatrix se aceleró. El orfanato era uno de los pocos lugares donde encontraba algo de paz, donde podía hacer algo genuinamente bueno. Pero también era donde había presenciado cosas que la habían mantenido despierta por las noches. «¿Mañana?», preguntó, tratando de mantener su voz neutral. «Sí, ¿y Beatrix?». La voz de su padre se volvió peligrosamente suave. «Estoy seguro de que no necesito recordarte que nuestra reputación familiar depende de tu discreción. Cualquier comentario inapropiado sobre asuntos internos de la familia sería extremadamente desafortunado». El mensaje era claro. Beatrix asintió en silencio. Después del desayuno, Beatrix se refugió en el invernadero de la mansión, un espacio de cristal lleno de plantas exóticas que su difunta abuela había cultivado. Era el único lugar donde podía estar relativamente sola con sus pensamientos. Estaba examinando una rosa de té cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró esperando ver a Marta, pero se encontró con su hermano Thomas. «Necesitamos hablar», dijo él, cerrando la puerta del invernadero detrás de él. Beatrix sintió que se le tensaban los hombros. Cuando Thomas quería hablar en privado, rara vez era algo bueno. «¿Sobre qué?», preguntó,
manteniéndose cerca de la mesa de trabajo donde había herramientas de jardinería. Sobre el duque. Thomas se acercó bloqueando la salida. Necesito que entiendas lo importante que es esto, Beatrix. Ese hombre no es como los tontos nobles que vienen a nuestras fiestas y creen todo lo que padre dice. Lo sé, respondió ella. Parece ser muy observador. Observador. Thomas soltó una risa amarga. Esa es una forma educada de decirlo. En Londres destruyó completamente al conde de Westshire. Descubrió que había estado malversando fondos de caridad y manipulando testamentos. Westshire terminó en prisión y su familia quedó arruinada. Beatrix sintió algo revolverse en su estómago. No era miedo exactamente, sino algo más parecido a anticipación. ¿Y por qué me cuentas esto? Thomas la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel a través de la fina tela de su vestido. Porque necesito que entiendas lo que está en juego. Si Thornwick descubre ciertas irregularidades en nuestros negocios, no solo afectará a padre y a mí, te afectará a ti también. ¿Crees que el vizconde Ashford querrá casarse contigo si nuestra familia cae en desgracia? ¿Tienes idea de lo que te esperaría? Beatrix intentó liberar su brazo, pero Thomas apretó más fuerte. Me estás lastimando, dijo ella con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Esto no es nada comparado con lo que sucederá si arruinas esto para nosotros, siseó Thomas. Mañana, cuando estés con el duque, sonreirás, hablarás sobre lo maravillosos que somos, y no dirás absolutamente nada sobre lo que realmente sucede en este pueblo. ¿Entendido? Entiendo, respondió Beatrix, forzándose a mirarlo a los ojos. Ahora suéltame. Thomas la soltó abruptamente y ella retrocedió, frotándose el brazo donde seguramente quedarían moretones. Bien, dijo él, alisándose el chaleco. Me alegra que estemos de acuerdo. ¿Por qué, Beatrix? Si nos traicionas, te prometo que te arrepentirás por el resto de tu vida, y ese resto podría ser muy largo y miserable. Después de que Thomas se fue, Beatrix se quedó temblando entre las plantas. Miró las rosas, tan hermosas y delicadas, pero con espinas ocultas que podían cortar. Se preguntó si ella también tenía espinas escondidas en algún lugar profundo de su ser, y si alguna vez tendría el valor de usarlas. La tarde trajo la visita prometida del vizconde Ashford. Beatrix lo recibió en el salón principal, vestida con un traje de tarde color azul pálido, que su madre había seleccionado. Lady Margaret estaba presente como carabina, bordando en un rincón, pero claramente escuchando cada palabra. «Señorita Murshade, está usted radiante hoy», dijo Ashford, besando su mano con labios húmedos que se demoraron demasiado sobre su piel. «Es muy amable, vizconde», respondió Beatrix, retirando su mano lo más rápido que la cortesía permitía. Ashford era un hombre corpulento, con un bigote gris cuidadosamente recortado, y ojos pequeños que la recorrían de una manera que la hacía sentir sucia. Mientras hablaba sobre sus propiedades, sus caballos y sus planes para el futuro, Beatrix se descubrió a sí misma pensando en los ojos grises del duque Thornwick, en la forma en que la había mirado, no como un objeto a adquirir, sino como una persona con pensamientos propios. «Por supuesto, espero que me dé muchos herederos», estaba diciendo Ashford. «Mi primera esposa solo me dio hijas antes de su lamentable fallecimiento. La segunda no logró concebir en absoluto, pero usted es joven y saludable. Estoy seguro de que no tendremos ese problema». Beatrix sintió náuseas. Esta era su futuro. Ser reducida a una máquina de hacer bebés para un hombre que podría ser su padre, que hablaba de sus esposas muertas con la misma emoción con la que hablaría de caballos inútiles. «Vizconde, yo...» comenzó, pero fue interrumpida por un golpe en la puerta. El mayordomo entró con una bandeja de plata. «Disculpe, Lady Margaret, pero acaba de llegar esto para la señorita Beatrix». Sobre la bandeja había una sola tarjeta de visita. Beatrix la tomó con manos temblorosas y leyó la elegante caligrafía. «Señorita Murshade, espero con interés nuestra visita al orfanato mañana. Tengo muchas preguntas sobre el admirable trabajo de caridad de su familia. Con respeto, duque de Ravenswood». Lady Margaret leyó la nota por encima del hombro de Beatrix, y su rostro palideció ligeramente. «¡Qué encantador!», dijo con voz tensa. «Por supuesto, estaremos felices de recibirlo». Pero Beatrix vio el pánico en los ojos de su madre, y en ese momento supo con certeza absoluta que había secretos que su familia temía que el duque descubriera. Secretos que quizás, solo quizás, tenía el poder de revelar. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el dosel de terciopelo sobre ella, Beatrix tomó una decisión.
No sabía aún qué haría exactamente, pero sabía que había llegado el momento de dejar de ser simplemente la hija obediente que sufría en silencio. Mañana conocería al duque nuevamente, y mañana, quizás, comenzaría a construir las grietas que eventualmente romperían el cristal perfecto de la mentira en la que había vivido toda su vida. Aunque no tenía idea del precio que tendría que pagar por esa valentía, la mañana del día siguiente llegó con una brisa fría que anunciaba la proximidad del invierno. Beatrix se despertó antes del amanecer, incapaz de seguir durmiendo mientras su mente daba vueltas sobre el encuentro que tendría con el duque Thornwick. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido color verde oscuro que era práctico pero elegante, apropiado para una visita al orfanato St. Catherine en las afueras de Norwich. Marta la ayudó a arreglarse el cabello en un moño bajo y sencillo, mientras observaba el rostro de su joven señora con preocupación. «Estás muy pálida, señorita. ¿Comiste algo anoche después de la cena?» «No tenía hambre», admitió Beatrix, observando su reflejo en el espejo. Los círculos bajo sus ojos se habían oscurecido, y había una tensión en su mandíbula que no lograba relajar. «Marta, ¿alguna vez has querido decir la verdad sobre algo, aunque supieras que hacerlo destruiría todo lo que conoces?» La doncella se detuvo en medio de colocar una horquilla en el cabello de Beatrix. Sus manos temblaron ligeramente. «Señorita Beatrix, ¿qué estás pensando hacer?» «Honestamente no lo sé todavía», respondió Beatrix en voz baja. «Pero estoy cansada, Marta, cansada de pretender que no veo lo que veo, cansada de sonreír mientras mi familia lastima a otros, cansada de ser cómplice de sus mentiras». Marta colocó ambas manos sobre los hombros de Beatrix y sus miradas se encontraron en el espejo. «Ten mucho cuidado, niña. Los hombres poderosos como tu padre y tu hermano no dejan ir fácilmente lo que consideran suyo, y te consideran su propiedad, aunque nunca lo digan abiertamente». «Lo sé». Beatrix cubrió una de las manos de Marta con la suya. «Pero tal vez el duque Thornwick sea diferente. Tal vez sea alguien que realmente se preocupe por la justicia, o tal vez sea solo otro aristócrata jugando a ser héroe hasta que se aburra y regrese a Londres», advirtió Marta, aunque su tono era gentil. «No pongas todas tus esperanzas en un desconocido, por muy noble que sea su título». A las 10 en punto de la mañana, un elegante carruaje negro con el escudo de armas de Ravenswood se detuvo frente a la mansión Moorshade. Beatrix observó desde la ventana de su habitación mientras el duque descendía, vestido con un abrigo oscuro que acentuaba su altura y su porte aristocrático. Lord Edmund y Thomas salieron a recibirlo con sonrisas calculadas y reverencias medidas. Desde su posición elevada, Beatrix podía ver la tensión en los hombros de su padre, la forma en que sus manos se apretaban detrás de su espalda. Estaban nerviosos, y eso era algo que rara vez sucedía. «Beatrix, baja inmediatamente», gritó su madre desde el pasillo. «No hagas esperar al duque». Respirando profundamente, Beatrix descendió las escaleras. En el vestíbulo principal, el duque Thornwick la esperaba junto a su padre. Cuando sus ojos grises se encontraron con los de ella, Beatrix sintió nuevamente esa sensación de ser verdaderamente vista, no simplemente observada. «Señorita Moorshade», saludó él con una reverencia. «Gracias por acceder a acompañarme hoy. Su padre me ha contado sobre su dedicado trabajo con los huérfanos de la parroquia. Es un privilegio poder ayudar a quienes más lo necesitan», respondió Beatrix, con la respuesta ensayada que había repetido cientos de veces. «Estoy seguro de que mi hija será una guía excelente», intervino Lord Edmund, colocando una mano sobre el hombro de Beatrix con más fuerza de la necesaria. «Es nuestra pequeña santa, siempre pensando en los demás antes que en sí misma». Beatrix vio un destello de algo en los ojos del duque cuando observó la mano de su padre sobre su hombro, cómo sus dedos se clavaban en su carne a través del vestido. Pero su expresión permaneció neutral. «Qué afortunada es de tener una familia que aprecia su naturaleza compasiva», comentó el duque. «No todas las jóvenes damas de su posición dedican su tiempo a obras de caridad». «Bueno, nosotros los Moorshade creemos que nobleza obliga», dijo Thomas, apareciendo desde el estudio con una sonrisa. «Aunque, por supuesto, debe haber límites. No queremos que Beatrix se exponga demasiado a las enfermedades que a veces traen estos niños pobres». «Por supuesto», asintió el duque. «La salud de la señorita Moorshade debe ser primordial.
especialmente considerando su próximo compromiso con el vizconde Ashford. Permítame felicitarla. Beatrix sintió cómo se le encogía el estómago ante la mención de su destino inevitable. «Es muy amable», murmuró, bajando la mirada. «Deberíamos partir si queremos regresar antes del anochecer», sugirió Lord Edmund, claramente ansioso por terminar con esta visita. El camino a Norwich puede ser traicionero en esta época del año. El viaje en el carruaje del duque fue inicialmente silencioso. Beatrix se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de parecer serena mientras su corazón latía erráticamente. El duque la observaba con esa mirada penetrante que parecía desentrañar secretos. «Señorita Moorshade», dijo finalmente mientras el carruaje se alejaba de la vista de la mansión, «permítame ser directo. No soy hombre de rodeos innecesarios. He venido a Norfolk porque he escuchado rumores preocupantes sobre ciertas prácticas en este condado. Prácticas que involucran a familias prominentes, incluida la suya». Beatrix levantó la mirada bruscamente, su corazón deteniéndose por un momento. «¿Qué tipo de rumores, Su Excelencia?» «Usura disfrazada de caridad. Contratos laborales que son poco más que esclavitud. Malversación de fondos destinados a los pobres», enumeró él, sin apartar sus ojos de los de ella. «Y otros asuntos más personales. Abusos de poder dentro de los propios hogares». El silencio que siguió fue denso. Beatrix sabía que este era el momento. Podía negar todo, defender a su familia como se esperaba que hiciera y continuar viviendo en la mentira. O podía dar el primer paso hacia la verdad, sin importar las consecuencias. «¿Y qué esperaba que yo le dijera sobre estos rumores?», preguntó cuidadosamente, eligiendo sus palabras como quien camina sobre hielo delgado. «Esperaba que me dijera la verdad», respondió él con sencillez. «Sé que es mucho pedir, sé que su familia tiene poder sobre usted, pero también he observado sus ojos durante estas últimas horas, señorita Moorshade, y veo en ellos a alguien que está cansada de mentir». Beatrix sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. «No aquí, no todavía. ¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó. «Es un desconocido, un hombre poderoso como mi padre y mi hermano. ¿Qué me hace pensar que no usará cualquier información que le dé para su propio beneficio? Absolutamente nada», admitió él. «No tengo forma de probar mis intenciones con palabras. Solo puedo decirle que he dedicado los últimos 5 años de mi vida a exponer la corrupción donde la encuentro, sin importar cuán poderosos sean los involucrados. He hecho enemigos en toda Inglaterra por esto. Mi propia familia me considera un radical peligroso. ¿Y por qué lo hace?». Beatrix se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. «¿Qué gana usted al arriesgar su posición, su reputación?». El duque guardó silencio por un largo momento, mirando por la ventana del carruaje hacia los campos que pasaban. «Cuando tenía 24 años, mi hermana menor, Caroline, se casó con un conde que parecía perfecto en todos los sentidos, rico, guapo, respetado. 3 años después, la encontraron muerta al pie de las escaleras de su mansión». Su voz se volvió áspera. «Todos dijeron que fue un accidente, que había tropezado. Pero yo conocía a mi hermana, señorita Moorshade. Conocía los moretones que escondía, las excusas que daba, y no hice nada porque él era poderoso y respetado, y pensé que no era mi lugar interferir en un matrimonio». Beatrix sintió cómo se le cortaba la respiración. «Lo lamento mucho. Desde entonces, juré que nunca más miraría hacia otro lado cuando viera abuso de poder. Nunca más dejaría que la reputación de alguien protegiera sus crímenes». La miró directamente. «Así que le pregunto nuevamente, señorita Moorshade, ¿me dirá la verdad sobre lo que realmente sucede en el orfanato St. Catherine, sobre los contratos laborales que su hermano hace firmar a familias desesperadas? ¿Sobre dónde realmente va el dinero de caridad que su padre recauda?». Las palabras estaban ahí, en la punta de su lengua. Toda la verdad que había guardado durante años, esperando ser liberada, pero el miedo era paralizante. «Si le digo algo», comenzó Beatrix lentamente, «mi familia me destruirá. Me encerrarán, o peor. El vizconde Ashford retirará su propuesta y quedaré arruinada. No tengo dinero propio, ningún lugar a donde ir. Seré completamente vulnerable. No si yo puedo evitarlo», dijo el duque con firmeza. «Si usted me ayuda a exponer la verdad, le doy mi palabra como caballero de que la protegeré.
Tengo propiedades en 3 condados diferentes donde podría estar segura. Tengo conexiones en Londres que podrían garantizar su seguridad. No permitiré que sufra por hacer lo correcto. Beatrix quería creerle. Desesperadamente quería creer que alguien finalmente la protegería en lugar de usarla. Pero años de traición familiar habían hecho que la confianza fuera casi imposible. Necesito pensarlo, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión así de repente. El duque asintió, aunque Beatrix vio decepción en sus ojos. Lo entiendo, pero por favor, piénselo rápidamente. Cuanto más tiempo pase, más personas seguirán sufriendo bajo el sistema que su familia ha creado. Cuando llegaron al orfanato St. Catherine, Beatrix se sorprendió al ver cuánto había cambiado desde su última visita 3 semanas atrás. El edificio era una estructura de ladrillo gris de 2 pisos que siempre había parecido sombrío, pero ahora había una cualidad aún más deprimente en el lugar. Las ventanas estaban sucias, el jardín descuidado, y podía escuchar llantos de niños desde el interior. La directora, señora Blackwood, una mujer delgada de 50 años con ojos duros como piedras, los recibió en la entrada con una reverencia exagerada hacia el duque. Su excelencia, qué honor tenerlo aquí. Por favor, pasen. He preparado los dormitorios principales para su inspección. Me gustaría ver todo, dijo el duque con firmeza. No solo las áreas preparadas para visitas, quiero ver las cocinas, los dormitorios de los niños más pequeños, el área de trabajo, todo. La señora Blackwood parpadeó, claramente desconcertada. Pero, su excelencia, algunas áreas no están... Es decir, los niños más problemáticos están en el ala este y podrían ser perturbadores. Insisto, interrumpió el duque, y había acero en su voz. Mientras caminaban por los pasillos, Beatrix observaba todo con nuevos ojos. Había estado aquí docenas de veces, pero siempre le habían mostrado solo las mejores áreas. Ahora, siguiendo al duque a través de puertas que nunca había atravesado, vio la verdad. Niños de no más de 5 o 6 años trabajando en telares, sus pequeños dedos sangrando mientras tejían tela. Dormitorios abarrotados, donde 30 niños compartían un espacio diseñado para 10. Una cocina donde la comida era poco más que gachas aguadas y pan duro. Y en el sótano, donde la señora Blackwood intentó activamente impedirles la entrada, encontraron celdas de castigo, pequeñas habitaciones oscuras donde niños considerados problemáticos eran encerrados durante días, sin luz ni comida adecuada. Beatrix sintió cómo la bilis subía por su garganta. Su familia donaba miles de libras al año a este lugar. ¿Dónde estaba ese dinero? Ciertamente no se estaba usando para el bienestar de estos niños. El duque Thornwick permaneció en silencio durante toda la inspección, pero Beatrix podía ver la furia contenida en cada línea de su cuerpo. Hacía preguntas precisas, anotaba observaciones en un pequeño cuaderno y trataba a cada niño que encontraban con una gentileza que contrastaba dramáticamente con el trato que recibían de la señora Blackwood. Cuando finalmente salieron del orfanato 2 horas después, el sol ya estaba bajo en el horizonte. En el carruaje de regreso, el duque no habló durante largo rato. Simplemente miraba por la ventana, su mandíbula apretada, sus manos formando puños sobre sus rodillas. «Lo sabía», dijo finalmente Beatrix en voz baja. «En algún nivel siempre lo supe, pero era más fácil no hacer preguntas. Más seguro». «La culpa no es suya», respondió él, girándose para mirarla. «Usted también es víctima de este sistema». «¿Lo soy?», preguntó Beatrix con amargura. «He estado yendo a ese lugar durante 3 años. He visto cosas que me incomodaban pero que ignoré. He aceptado los elogios por mi trabajo caritativo, mientras niños sufrían a metros de distancia. ¿Cómo puedo no ser culpable? Porque usted no tenía poder para cambiar nada», dijo el duque con firmeza. «Pero ahora sí. Ahora puede ayudarme a exponer esto, a detenerlo». Beatrix cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Si ayudaba al duque, traicionaría a su familia. Su padre, su hermano, incluso su madre que, aunque también era víctima, había elegido el silencio. Perdería todo lo que había conocido. Pero si no lo hacía, esos niños seguirían sufriendo. Seguirían muriendo en la oscuridad mientras su familia sonreía y aceptaba alabanzas por su caridad. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión Moorshade, Beatrix tomó la mano del duque antes de que pudiera descender. «Espere», dijo, su voz temblando pero decidida. «Hay algo que necesita saber sobre los libros de contabilidad de mi hermano.
sobre dónde realmente va el dinero de la caridad y sobre qué le sucedió realmente a la última directora del orfanato, la que cuestionó los fondos. Los ojos del duque se iluminaron con comprensión y algo que podría haber sido admiración. ¿Está segura, señorita Moorshade? Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió Beatrix, y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Y estoy aterrorizada. Pero esos niños, no puedo seguir siendo cómplice. No puedo. Entonces la protegeré, prometió él, sin importar lo que cueste. Esa noche, mientras cenaba con su familia y escuchaba a su padre hablar sobre virtud y su hermano sobre justicia, Beatrix supo que había cruzado un punto sin retorno, y aunque el miedo la consumía, también sentía algo más, la chispa inicial de libertad. Los siguientes 5 días transcurrieron como una tormenta contenida. Beatrix se reunía secretamente con el duque Thornwick en la biblioteca pública de Norwich, donde le entregaba documentos que había copiado cuidadosamente del estudio de su padre, registros de transacciones falsificadas, contratos leoninos firmados por familias desesperadas, cartas que demostraban el desvío sistemático de fondos de caridad hacia cuentas personales. Cada reunión era un riesgo calculado. Cada documento robado era una traición más profunda a la familia que la había criado, maltratado y mantenido cautiva durante 23 años. Marta la ayudaba, arriesgando su propio empleo y seguridad. Era ella quien vigilaba los movimientos de Lord Edmund y Thomas, quien creaba distracciones cuando Beatrix necesitaba acceder al estudio cerrado, quien escondía los papeles bajo su delantal cuando era necesario. El duque trabajaba con una eficiencia implacable, verificaba cada documento, entrevistaba discretamente a familias afectadas, construía un caso que no dejaba espacio para dudas ni escapatorias legales, y todo el tiempo trataba a Beatrix con una gentileza que ella nunca había conocido de un hombre. Pero la tormenta finalmente estalló la noche del 5.º día. Beatrix estaba regresando de otra reunión secreta cuando encontró a su padre esperándola en el vestíbulo principal. Su rostro estaba rojo de furia contenida. Sus ojos azules ardían con una ira que ella conocía demasiado bien. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz peligrosamente calmada. En la iglesia, padre. El párroco solicitó mi ayuda con las flores para el servicio dominical, mintió Beatrix, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía violentamente. Mentirosa. Lord Edmund cruzó el vestíbulo en 3 zancadas y la abofeteó con fuerza suficiente para hacerla caer. Beatrix tocó su mejilla ardiente, saboreando sangre en su boca, pero por primera vez en su vida no sintió el impulso de disculparse, de apaciguarlo. Sintió rabia. «Te he visto», continuó su padre, levantándola bruscamente por el brazo. «Te he visto escabulléndote como una ramera común. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé que has estado reuniéndote con ese duque entrometido?» Thomas apareció desde el estudio, con una expresión de triunfo cruel en su rostro. «Encontré esto en su habitación. Sostenía copias de documentos financieros. Ha estado robándonos, padre, entregando nuestros papeles privados a ese bastardo de Thornwick». Lord Edmund arrastró a Beatrix hacia el estudio y la arrojó contra el escritorio. El borde de madera golpeó sus costillas haciéndola jadear de dolor. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», rugió. «De lo que has destruido. Esta familia te dio todo. Te alimentamos, te vestimos, te educamos, y así nos pagas. Con traición». «Pedieron una prisión», respondió Beatrix encontrando su voz a pesar del dolor. «Me dieron una vida de mentiras y miedo, mientras ustedes robaban a los pobres y maltrataban a niños indefensos». La segunda bofetada fue más fuerte que la primera. Beatrix cayó al suelo sintiendo cómo su labio se partía. «Eres una desagradecida», escupió Lord Edmund. «Mañana mismo partirás hacia Escocia. Tengo un primo allí que dirige un asilo para mujeres problemáticas. Pasarás el resto de tu vida encerrada donde no puedas causar más daño». «No lo creo». La voz del duque Thornwick resonó desde la puerta del estudio. Los 3 Moorshade se giraron bruscamente. El duque estaba en el umbral, flanqueado por 2 constables y el magistrado del condado. Su expresión era de furia controlada mientras observaba a Beatrix sangrando en el suelo. «Por orden del magistrado, Lord Edmund Moorshade y Thomas Moorshade quedan arrestados por fraude, malversación de fondos públicos, usura y explotación infantil»,
declaró el duque con voz firme. He presentado evidencia suficiente para garantizar su enjuiciamiento inmediato. Esto es absurdo, gritó Lord Edmund. No tienes autoridad aquí. Esta es mi casa, y este es el reino de su majestad, donde la ley se aplica incluso a hombres como usted, respondió el magistrado, un hombre mayor de expresión severa. Las pruebas son abrumadoras, Lord Moorshade. Sus propios registros lo condenan. Thomas intentó huir, pero los constables lo interceptaron rápidamente. En medio del caos, el duque se arrodilló junto a Beatrix, examinando su rostro herido con manos sorprendentemente gentiles. ¿Puede ponerse de pie?, preguntó suavemente. Beatrix asintió, permitiéndole ayudarla a levantarse. Todo su cuerpo dolía, pero el dolor físico era insignificante comparado con la liberación que sentía al ver a su padre y hermano siendo esposados. «Esto no terminará aquí», amenazó Lord Edmund mientras era llevado hacia la puerta. «Tengo amigos poderosos. Tengo influencia. Te arruinaré por esto, Thornwick. Y a ti, Beatrix, te maldigo. Morirás sola y olvidada como mereces». Ya estaba muerta viviendo bajo su techo, respondió Beatrix con voz clara. «Al menos ahora tendré la oportunidad de vivir de verdad». Después de que se llevaran a su padre y hermano, el duque insistió en llamar a un médico para examinar las heridas de Beatrix. Lady Margaret había desaparecido en sus habitaciones, negándose a salir o hablar con alguien. Marta preparó las maletas de Beatrix, llorando de alivio y preocupación al mismo tiempo. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Beatrix al duque mientras esperaban al médico en la sala de estar. «Su padre y hermano enfrentarán juicio. Con la evidencia que reunimos, recibirán sentencias significativas. El orfanato será puesto bajo nueva administración. La señora Blackwood también enfrentará cargos. Las familias atrapadas en contratos usurarios serán liberadas de sus deudas», explicó él. «Y usted, señorita Moorshade, es libre». «¿Libre?», repitió ella con una risa amarga. «No tengo dinero, ninguna reputación después de esto. El escándalo destruirá cualquier posibilidad de casarme decentemente. ¿Qué tipo de libertad es esa?». El duque tomó su mano con cuidado, consciente de los moretones en su muñeca. «El tipo de libertad que le permite elegir su propio camino. Tengo una propuesta, si está dispuesta a escucharla». Beatrix lo miró con curiosidad y cautela. «Una de mis propiedades en Kent necesita una administradora. Es una finca grande con varios inquilinos y programas de caridad genuinos que requieren supervisión. El salario es generoso y la casa es suya si acepta el puesto. No sería caridad, sino trabajo honesto». Hizo una pausa. «Alternativamente, si prefiere quedarse en Norfolk pero alejada de su familia, puedo organizar algo aquí». «¿Por qué haría todo esto por mí?», preguntó Beatrix, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. «Apenas me conoce». «Porque reconozco el coraje cuando lo veo», respondió él simplemente. «Porque enfrentó a su familia sabiendo las consecuencias. Porque eligió proteger a los indefensos en lugar de protegerse a sí misma. Esas cualidades son raras y valiosas. ¿Y si acepto? ¿Qué esperaría de mí a cambio?». El duque sonrió levemente, y Beatrix se sorprendió al notar que era una sonrisa genuina, no la calculada que estaba acostumbrada a ver. Honestidad, trabajo duro y tal vez, con el tiempo, su amistad. «Nada más, se lo prometo. No soy como los hombres que ha conocido, señorita Moorshade. No busco controlarla ni poseerla». Beatrix estudió su rostro, buscando signos de engaño o manipulación, pero solo encontró sinceridad y algo más que hacía que su corazón latiera de manera diferente. «Entonces acepto. La posición en Kent. Un nuevo comienzo». 3 semanas después, Beatrix Moorshade se encontraba en la terraza de Thornwick Manor en Kent, observando el amanecer sobre jardines perfectamente cuidados. Llevaba un vestido sencillo de trabajo color azul marino, su cabello castaño rojizo recogido en un moño práctico. Los moretones habían sanado, dejando solo pequeñas cicatrices que eventualmente se desvanecerían. La propiedad era hermosa, y el trabajo era desafiante pero gratificante. Los inquilinos la trataban con respeto genuino. Los niños del pueblo la saludaban con sonrisas reales cuando organizaba eventos comunitarios. Por primera vez en su vida, Beatrix se sentía útil de verdad, no solo como adorno decorativo de una familia hipócrita. El juicio de su padre y hermano había concluido. Lord Edmund recibió 12 años de prisión,
Thomas 10. El escándalo había sacudido a toda la sociedad de Norfolk. Lady Margaret, incapaz de soportar la vergüenza, se había retirado a vivir con una prima lejana en el norte. El vizconde Ashford, naturalmente, había retirado su propuesta de matrimonio en el momento en que estalló el escándalo. Beatrix había recibido la noticia con profundo alivio. «Buenos días». La voz del duque interrumpió sus pensamientos. Beatrix se giró y lo vio acercándose, vestido informalmente para montar a caballo. Él visitaba la propiedad regularmente, supervisando los proyectos, pero también Beatrix sospechaba, asegurándose de que ella estuviera bien. «Buenos días, Su Excelencia. ¿Viene a inspeccionar mi trabajo?» En realidad venía a invitarla a montar. «Los campos están hermosos esta época del año». Hizo una pausa. «Y pensé que tal vez podríamos hablar. Hay algo que he querido preguntarle durante algún tiempo». Beatrix sintió mariposas en su estómago, una sensación completamente nueva para ella. «Sí, he notado que es feliz aquí, que ha florecido lejos de su familia, y me preguntaba si consideraría quedarse permanentemente, no solo como administradora, sino como...». Vaciló algo inusual en un hombre normalmente tan seguro. «Como mi esposa. Eventualmente, cuando esté lista, si alguna vez está lista». Beatrix lo miró con asombro. «¿Me está pidiendo matrimonio?» «Estoy preguntando si consideraría la posibilidad, algún día», corrigió él, sin presión, sin expectativas, solo la posibilidad de construir algo real juntos, una sociedad basada en respeto mutuo y elección genuina. Beatrix pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Pensó en la familia que la había herido y en el hombre que la había salvado, no porque ella fuera perfecta o bella, sino porque era valiente. «Pregúnteme nuevamente en 6 meses», dijo finalmente con una sonrisa, «y probablemente diré que sí». El duque sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Entonces esperaré 6 meses, y otros 6 si es necesario. Tengo paciencia cuando se trata de cosas que valen la pena». Mientras caminaban juntos hacia los establos, Beatrix reflexionó sobre cuán diferente era su vida ahora. Había sido herida profundamente por la familia que todos veneraban, pero al final la verdad había prevalecido, y en lugar de destruirla como su padre había prometido, la había liberado. No sabía qué le depararía el futuro con exactitud, pero por primera vez en 23 años, ese futuro era suyo para elegir. Y esa, decidió, era la forma más pura de libertad que existía.